La historicidad de Jesús y las fuentes no cristianas. Aportes a la crítica del negacionismo mitista. Continuación. La cuestión sobrenatural. Pero los primeros mitistas replicarían: ¿cómo es posible que no se haya encontrado ni un solo testimonio contemporáneo independiente de un personaje presuntamente tan extraordinario como Jesucristo? ¿Cómo se explica que no haya ninguna fuente coetánea, judía o gentil, que nos hable de su milagroso nacimiento, de sus numerosos prodigios taumatúrgicos a la vista de tantos y de su sorprendente resurrección y ascensión? ¿Cómo se entiende que los diversos autores latinos, griegos y judíos que vivieron en el Imperio Romano durante los dos primeros tercios del siglo I y que registraron los sucesos de esa época, nada nos digan acerca del Galileo y su conato mesiánico? Ante todo, y una vez más, hay que diferenciar el Cristo de la fe del Jesús de la historia. El debate historiográfico serio, científico, en torno a la historicidad del Nazareno, descarta de antemano la veracidad fáctica de todas las elucubraciones teológicas que, con posterioridad a su muerte, pergeñaron Pablo de Tarso, Juan el Evangelista y sus continuadores. Por ende, quedan excluidos a priori por inverosímiles los numerosos aditamentos hagiográficos ex post facto que incoaron el legendarium cristológico y soteriológico de la Iglesia, la maternidad virginal de María, la divinidad y taumaturgia de Jesús, el poder salvífico de su sufrimiento y muerte en la cruz, el portento de su resurrección y ascensión, y además las mistificaciones metafísicas fideístas. Harina de otro costal es si el mito de Cristo se construyó del nihilo, desde la nada, solo a partir de diversas tradiciones religiosas y filosóficas del judaísmo y el paganismo, y sobre la base de un personaje histórico real. En este sentido, querer demostrar, como hacen muchos mitistas, no todos por suerte, la irrealidad histórica in totum del Galileo, explicando cuán fabulescos son los elementos sobrenaturales del relato evangélico, resulta completamente improcedente, y lo único que hace es, si me permite usar una expresión tomada de la jerga del fútbol, embarrar la cancha. Por lo tanto, y volviendo al interrogante planteado en el primer párrafo de este aparado, debemos colegir que los cronistas judíos y paganos no hicieron eco de toda la sensacional milagrería de Jesús, desde su concepción hasta su muerte y más allá, sencillamente porque ella nunca ocurrió, a no ser dentro de las imaginativas mentes de Pablo y de quienes se enrolaron detrás de su novísima y altamente
controversial versión de los hechos. La historia sagrada pertenece al ámbito de la fe, no al de la ciencia. La irrelevancia de Palestina y el judaísmo y Jesús para los grecolatinos. En segundo lugar, la ausencia de fuentes paganas contemporáneas se debe al hecho de que Palestina era una región remota y marginal del Imperio Romano, poco atractiva, salvo excepciones, a los cronistas griegos y latinos de aquel tiempo, y también a que el mesianismo de Jesús, en contraste con otros anteriores y posteriores, fue en lo inmediato. Evitemos cometer el error de pensarlo retrospectivamente a partir del formidable éxito póstumo que cosecharía a la postre por intermedio del ayornamiento paulino, un movimiento abortado y de dimensiones muy modestas, incluso para los parámetros locales de Palestina. Por caso, el conato mesiánico del Nazareno está a años luz en importancia del que un siglo después habría de protagonizar Simón Bar Kokhba. Este último mesianismo desembocó hacia el año 132 en la Tercera Guerra Judeo-Romana, una rebelión judía de gran envergadura que se prolongó por más de 3 años, que tuvo en vilo al dominio imperial sobre la región, que obligó al gobierno metropolitano a movilizar un colosal ejército, 6 legiones enteras, más considerables tropas de refuerzo procedentes de otras fuerzas legionarias, para poder finalmente restablecer el orden, y que ocasionó varios centenares de miles de muertos. Por el contrario, el mesianismo de Jesús solo se trató, si prescindimos de su ulterior metamorfosis en religión universal de salvación, de un incidente menor, pues bastó una detención policial seguida de un juicio y una ejecución para extirparlo. Dicho de otro modo, la aventura mesiánica que sesgadamente narran los evangelios nunca pasó a mayores, ni en vida de su protagonista, ni tampoco durante un tiempo considerable tras su muerte. Según se consignan los Hechos de los Apóstoles, algunos meses después de la muerte de Jesús, el número de seguidores era apenas de 120, y hacia el año 40 la cantidad de prosélitos de la nueva secta judía, no cabe calificarla de otra forma, apenas rondaba en torno a 1000, una cifra que palidece frente a las otras corrientes del judaísmo. Si los cronistas latinos y griegos del siglo I, salvo contadísimas excepciones, poco o nada se ocuparon de las expresiones preponderantes del judaísmo, fariseísmo, saduceísmo, esenismo, celotismo, una legión extravagante y despreciable a sus ojos, incompatible con los valores de la civilización helenístico-romana, ¿por qué razón habían de haberse ocupado de la más oscura de sus sectas, cuya existencia, por lo demás, seguramente ignoraban? Recién durante el tránsito del siglo I al segundo, cuando el cristianismo alcanzaba ya una magnitud y extensión más o menos considerables, comenzamos a encontrar algunas fuentes que mencionan a Jesús y sus seguidores. Nada extraño hay en ello. Lo extraño sería, por el contrario, que más tempranamente, segundo y cuarto del siglo I, autores latinos como Séneca, Petronio, Lucano y Plinio el Viejo, o griegos como Plutarco, Dion, Crisóstomo y Apolonio de Tiana, se hubiesen tomado el trabajo de consignarla. Hay
un argumento contundente a favor de esta presunción. Aunque los mitistas niegan la historicidad de Jesús, admiten de buen grado que el judeocristianismo surgió en la primera mitad del siglo I. Esto conduce a una aporía ya que así como no existen fuentes paganas coetáneas concernientes al Galileo, tampoco las hay relativas a su secta. Por lo tanto, y no hago otra cosa más que aplicar el método lógico de la reductio ad absurdum o reducción al absurdo. Los mitistas, para ser coherentes, deberían postergar los orígenes del judeocristianismo hasta la segunda mitad del siglo I, dado que el texto neotestamentario más temprano es la primera carta a los tesalonicenses, compuesta hacia el año 51. El asunto es mucho más sencillo. Ni Jesús ni la secta nazarena aparecen en las fuentes paganas del segundo tercio del siglo I, porque ni uno ni otra eran a la sazón relevantes para la civilización helenístico-romana, por las razones ya apuntadas. Otro aspecto que hay que ponderar son los intereses temáticos de los autores antes aludidos, puesto que en más de un caso dichos intereses raramente podrían haberlos conducido a ocuparse del conato mesiánico de Jesús, aún en el improbable caso de que lo hubieran conocido de primera o segunda mano. Los mitistas engrosan abusivamente la lista de autores grecolatinos coetáneos, dado que, además de comentaristas conspicuos de actualidad, Plinio el Viejo, por ejemplo, incluyen también figuras de escasa o nula vocación cronística, como Séneca, el filósofo estoico, cuyas preocupaciones son eminentemente científicas y éticas. Es decir, que la ausencia de referencias paganas al Galileo a lo largo de casi todo el siglo I, aunque real, ha sido hábilmente exagerada por el negacionismo, un negacionismo que de manera facilista y poco escrupulosa ha hecho tabla rasa con el variopinto abanico de las fuentes grecolatinas del período, y ello con obvia intención de que la laguna documental alcance dimensiones tales que la historicidad de Jesús parezca de todas luces inverosímil. Pero el fin, desenmascarar al cristianismo, por muy loable que sea, y opino que lo es, no justifica medios, sacrificar el rigor intelectual. Dos aparentes excepciones. Un caso especial es el de Filón de Alejandría y Justo de Tiberíades, dos judíos helenizados del siglo I que, pese a su proximidad cronológica y geográfica con el Nazareno y a su afición cronística y vivo interés por los asuntos religiosos y políticos del pueblo hebreo, no dejaron ninguna constancia de la tentativa mesiánica de aquel. Examinemos brevemente a ambos personajes. Filón, un pensador renombrado que renovó la fe mosaica con los aportes de la metafísica griega, la platónica especialmente. Fue un autor sumamente prolífico que nos ha dejado, aparte de numerosos tratados exegéticos, teológicos y filosóficos, varias obras de corte historiográfico. Era oriundo de Alejandría, la gran metrópoli helenística de Egipto, situada a no excesiva distancia de Palestina, 400 kilómetros aproximadamente, y falleció a una edad
sexagenaria entre los años 45 y 50 de nuestra era, por lo que resulta obvio que fue contemporáneo de Jesús. Justo, en cambio, es un poco posterior al sabio alejandrino. Su intenso desempeño político y su significativa producción historiográfica, que van de la mano, discurren en la segunda mitad del siglo I, no en la primera, motivo por el cual debemos considerarlo un autor moderadamente tardío. Era de Tiberíades, una urbe helenística de reciente fundación, 20 después de Cristo, enclavada en el corazón mismo de Galilea, la tierra de Jesús. Su extemporaneidad, por ende, se vería compensada de algún modo por su coterraneidad. Por desgracia, de las dos obras de Justo, cuya existencia se conoce, Historia de la Guerra Judía e Historia de los Reyes Hebreos, solo se conservan fragmentos. ¿Qué certeza tenemos entonces de que este historiador judío de vasta cultura helenística, al igual que Flavio Josefo, su coetáneo, archienemigo político e historiográfico, no haya mencionado a Jesús de Nazaret, si por certeza entendemos evidencia directa ninguna? Pero tenemos un indicio confiable, al menos en lo que respecta a la historia de los reyes hebreos. Focio, porque este autor bizantino del siglo IX afirmó haber leído íntegramente la historia de los reyes hebreos y le reprocha a Justo que haya soslayado a Jesús en su narración. En este caso, el sesgo cristiano que presenta la fuente secundaria podría ser motivo de credibilidad en vez de suspicacia, dado que el deseo de Focio era precisamente hallar información histórica sobre el Galileo. De haberla hallado con seguridad lo hubiese dicho, limitándose eventualmente a censurar u omitir aquellas afirmaciones de Justo que resultaran inconvenientes o sacrílegas. Ahora bien, en el caso de la otra crónica, la historia de la guerra judía, lamentablemente resulta imposible saber si Justo mencionó o no en los pasajes que Josefo no citó, que son la abrumadora mayoría, a Jesús y o sus seguidores. De cualquier modo, no es nada seguro que esta obra haga mención al Nazareno, ya que se refiere a la gran revuelta judía que es 33 años posterior a su crucifixión y en la cual el nazarenismo, judeocristianismo, una secta menor, no tuvo ninguna participación destacable, en claro contraste con el influyente celotismo que estuvo a la vanguardia del movimiento. La circunstancia de que ni Filón de Alejandría ni Justo de Tiberíades al parecer se hayan referido a Jesús, debemos atribuirla principalmente a la marginalidad social, religiosa y política del judeocristianismo en la Palestina del siglo I. La secta judía de los nazarenos era pero tan modesta en sus primeros decenios de existencia que probablemente resultó irrelevante no solo a los cronistas paganos, sino también incluso a los cronistas judíos. Diferente es el caso de los esenios y celotes, cuya popularidad sí logró despertar la curiosidad de los autores hebreos, aun cuando éstos vieran con malos ojos la heterodoxia religiosa y o radicalidad política de aquellos. Evemerismo y alegorismo.
Ahora quisiera retomar una observación que hice anteriormente a propósito de los polemistas paganos y anticristianos de la época antonina, Luciano, Frontón, Celso, y también posteriores, Porfirio Sociano, Hierocles, Juliano. Había señalado que estos autores, no obstante su incredulidad y encono manifiestos hacia el cristianismo, nunca ponen en tela de juicio la historicidad del Galileo. Rechazan desde ya como una superstición absurda y ridícula propia de gentes bárbaras e ignorantes la creencia en su divinidad, encarnación y resurrección, mofándose de ella sin reparos, mas no niegan que el personaje sea real. Al contrario, de manera explícita admiten su existencia histórica, una postura con obvias reminiscencias ebemeristas. Celso, por ejemplo, afirmó sin media tintas a su Aletes Logos, discurso verdadero, que Jesús fue un hombre y así lo manifiesta la verdad y lo prueba la razón. Es dable suponer que si hubiera habido en esa época sospecha sobre la historicidad de Jesús, dichos autores con gusto se habrían hecho eco de ellas. El que no lo hayan hecho sugiere que tales sospechas no existieron y que tales sospechas no hayan existido constituye un indicio a favor de la historicidad de Jesús. Preciso es acotar que la posibilidad teorética de recusar la existencia histórica del Nazareno por la vía de la interpretación figurada o metafórica del mito cristiano, como hoy proponen algunos mitistas, cabía perfectamente dentro de los horizontes axiológicos del saber letrado helenístico romano. Cabía perfectamente porque en un plano más general la filosofía, desde su aparición con los presocráticos en el siglo VI antes de Cristo, no había hecho otra cosa más que expandir el dominio del logos a expensas de la esfera del mitos y de acrecer la novedosa soberanía del pensamiento crítico y el libre examen a costa del viejo señorío de la tradición y el sentido común. En eso consiste básicamente la filosofía. Y también porque en un plano más particular el alegorismo ofrecía, de acuerdo con el parecer de muchos intelectuales de la antigüedad clásica, una hermenéutica muy idónea para hallar la verdad simbólica, esencial, que se ocultaría detrás de las falsas apariencias de la literalidad mitológica. No vaya a creerse que la exégesis alegorizante era algo nuevo. Sus orígenes se retrotraían por lo menos a Teágenes de Regio, un mitógrafo griego del siglo VI antes de Cristo, que pretendió encontrar en la interpretación figurada un modo de proteger al poeta épico Homero, pilar tradicional de la paideia o educación helénica, de los embates críticos de su racionalismo escandalizado con la caracterización violenta e inmoral de los dioses olímpicos en la Ilíada y la Odisea. Lo cierto es que desde Teágenes en adelante la alegorización de los mitos se volvió una práctica intelectual sumamente extendida entre las personas ilustradas. La hallamos, por ejemplo, mucho tiempo después en el romano Cicerón, quien supo alternar este método con el ebemerismo en varios de sus escritos. Cultores tenaces del ingenio exegético, los alegoristas asociaban
con fortuna dispar, a veces de forma más o menos convincente y otras de manera demasiado artificiosa, seres y episodios mitológicos con elementos o manifestaciones de orden físico o psíquico y cultural. Por ejemplo, Juno, aire; Minerva, sabiduría; Mercurio, comercio; filicidios de Saturno, devenir inexorable del tiempo; hechicería rejuvenecedora de Medea, actividades gimnásticas, etc. El alegorismo se convirtió en una moda intelectual y la poesía homérica y hesiódica fue objeto de todo tipo de exégesis, muchas de ellas arbitrarias y algunas francamente descabelladas, puesto que a los alegoristas solía importarles poco lo que el autor había querido decir y mucho lo que a ellos se les antojaba que había dicho. Un ejemplo paradigmático de esto lo ha querido decir y mucho lo que a ellos les antojaba que había dicho. Un ejemplo paradigmático de esto lo encontramos en el erudito griego Crates de Malos, siglo II a.C., quien sostuvo que el escudo de Aquiles, descrito por Homero con tanto lujo de detalles en el canto 18 de la Ilíada, era, con su diseño de círculos concéntricos, una representación deliberada del universo, con la Tierra en el medio y las esferas celestes a su alrededor. De modo que los polemistas paganos anticristianos en esa misma tónica bien podrían haber explicado el origen del cristianismo prescindiendo de la historicidad de Jesús. Podrían haberlo hecho exclusivamente a partir de una interpretación alegórica del mito cristológico, es decir, asignándole a la revelación cristiana, encarnación, pasión, resurrección y ascensión del Hijo de Dios, un sentido figurado no fideísta, un trasfondo simbólico más convencional que estuviera descentrado del personaje histórico teológico de Jesucristo. ¿Cómo? Reduciendo el relato evangélico a un entramado de alegorías cuya significación profunda y verdadera nada tuviese que ver con lo que aquel parece decir en el plano literal. Y si los polemistas paganos no hicieron eso, prefiriendo el ebemerismo al alegorismo, debemos presumir que la existencia histórica del Nazareno les debe haber parecido una verdad incontrastable. Con las debidas reservas que nos impone la oscuridad y ambigüedad, se puede afirmar que la literatura judía rabínica cronológicamente más próxima a la época de Jesús, el ya mencionado Talmud de Babilonia, se constata exactamente lo mismo que en los testimonios paganos, admisión de la existencia histórica del Galileo y a la vez repulsa de su carácter divino. Los rabinos, al igual que los polemistas anticristianos de la gentilidad, ven en él a un hechicero impío, impostor y embustero y lo fustigan con inclemencia, no olvidando mencionar su presunta filiación adulterina. Asimismo, rechazan de plano la creencia judeocristiana inicial en su mesianidad a la antigua, Mesías humano, sucesor del rey David, acusándolo de ser un falso profeta que ha querido arrastrar a todo el pueblo hebreo por el camino de la idolatría a la apostasía. Y no obstante esta fortísima animadversión hacia el cristianismo, la historicidad de Jesús es aceptada en todos los casos. No es esta
desde luego una prueba concluyente de la existencia histórica del Nazareno, pero sí un indicio favorable. Autores tan hostiles al cristianismo de haber existido la más leve sospecha sobre la falsedad histórica de Jesús, ¿por qué no habrían de manifestarla siquiera en modo potencial como un rumor? El problema del sesgo ideológico. He dicho antes que el mitismo mide con distinta vara la historicidad del Galileo y su conato mesiánico a la de otros personajes y episodios, y argumenté por qué, pero quiero ahora retomar la crítica para ampliarla. Los negacionistas de antemano descalifican completamente el uso de fuentes cristianas, incluso el de las más tempranas, como las cartas paulinas y los evangelios sinópticos, arguyendo su impronta religiosa, su parcialidad fideísta, su nulo rigor historiográfico. Solo aceptan como valederos los testimonios de primera mano extracristianos, es decir, los testimonios de testigos judíos y paganos. Hay aquí otra inconsistencia lógica. Examinémosla. En primer lugar, el problema del sesgo ideológico no es exclusivo de las fuentes antiguas de índole sacral en sentido lato. Testimonios religiosos, mitológicos y monárquico-teocráticos, ajenos al etos racionalista y el método científico, Avesta, Epopeya de Gilgamesh, Lista Real Sumeria, etc. Las fuentes antiguas de carácter historiográfico estricto sensu, esto es, crónicas rigurosas escritas por historiadores sistemáticos con pretensiones de objetividad, como la historia de la guerra del Peloponeso del griego Tucídides, los anales del romano Tácito y los registros del gran historiador del chino Sima Qian, también están sesgadas y demandan igualmente una exégesis precavida. Indudablemente las fuentes historiográficas paganas y judías, Tácito y Josefo, por ejemplo, aún con sus bemoles, resultan mucho más confiables que el Nuevo Testamento. Pero no hay que perder de vista que aquellas, si bien tienen un plus considerable en términos de objetividad, son tan parciales como el último. Además, en el caso de las fuentes judías, no todas tienen, como se ha visto, un carácter historiográfico. El Talmud de Babilonia es una obra netamente religiosa, de modo que si se acepta como algo legítimo que los defensores de la historicidad de Jesús busquen en él evidencia probatoria, se debe aceptar también que otros hagan exactamente lo mismo con los evangelios sinópticos y las cartas paulinas. Tanto la literatura rabínica como la neotestamentaria carecen de objetividad científica, y si la segunda tiene motivos interesados de sobra para relatar lo que el Galileo presuntamente hizo y dijo en este mundo, la primera los tiene para soslayarlo o minimizarlo. Y en segundo lugar, dados los parámetros normales de la historiografía antigua, reducir el universo documental sobre la existencia histórica de Jesús a las fuentes historiográficas propiamente dichas de la mitad del siglo I resulta francamente insostenible. Con ese criterio no habría posibilidad de historiar casi ninguna de las sociedades antiguas, ya que solo las civilizaciones china y grecolatina alcanzaron el umbral de la ciencia histórica y nos dejaron fuentes historiográficas en sentido estricto.
la egiptología, la asiriología, la indología, los estudios mesoamericanistas y muchas otras subáreas del saber académico antiquista virtualmente desaparecían o quedarían rebajadas a simples ramas de la novelística histórica, ya que no contarían con testimonios fidedignos. Ningún Tucídides, ningún Tácito, ningún Simaquián, como se advierte, los desmesurados estándares de corroboración documental que enarbola el negacionismo mitista conducen inexorablemente a un callejón sin salida. No bien se los generaliza a toda la historiografía antigua. La búsqueda del Jesús histórico y la evidencia interna. La abrumadora mayoría de los especialistas interesados en la cuestión de la historicidad de Jesús, en lugar de anunciar con bombos y platillos la futilidad documental del Nuevo Testamento, que es lo más cómodo, prefieren trabajar duro y en silencio con esta complejísima fuente. Munidos de esta tenacidad y paciencia se caracteriza a los buenos historiadores. Prefieren lidiar durante años con sus mil y una dificultades, sesgos, omisiones, tergiversaciones, contradicciones, interpolaciones, supresiones, ambigüedades, oscuridades, problemas de datación cronológica, dudas en materia de autoría o autenticidad, etc. Pero no están solos en esa lid ni desarmados. La llamada búsqueda del Jesús histórico ya lleva más de 2 siglos y de ella han participado y participan un sinfín de eruditos, un inmenso e invaluable corpus de conocimientos se ha ido atesorando durante todo este tiempo y las nuevas camadas de investigadores cuentan con él, por lo que nunca deben empezar desde cero, independientemente de cuán clásicos o revisionistas sean sus enfoques y tesis. Por otro lado, a nivel metodológico disponen del amplio abanico de herramientas de análisis filológico crítico que ofrece la bibliología, hermenéutica o exégesis bíblica en sus distintas escuelas. Formechite, Redanktionen, etc. Inscribiendo el Nuevo Testamento en su contexto histórico de redacción, reconociendo las motivaciones de sus autores, leyéndolo exhaustivamente y entre líneas, comparando sus distintos libros y pasajes, detectando y comprendiendo sus inconsistencias e interpolaciones, es posible sacarle jugo y mucho. Quienes se han tomado el trabajo de hacerlo han llegado a la conclusión de que la existencia histórica de Jesús no solo es perfectamente verosímil, sino también segura o al menos altamente probable. Y entre ellos hay muchísimos ateos, agnósticos y deístas, ajenos por completo a la cosmovisión cristiana y libres por consiguiente de hipotecas fideístas. Un ejemplo paradigmático es el de Puente Ojea, un marxista español que ha cosechado renombre mundial con una prolífica producción historiográfica y filosófica orientada a la crítica de las religiones, el cristianismo en particular y la apología del ateísmo. La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, Imperium Crucis, consideraciones sobre la vocación del poder en la Iglesia Católica, 1989, fe cristiana
Iglesia, Poder, 1991. El Evangelio de Marcos, del Cristo de la fe al Jesús de la historia, 1992. Elogio del ateísmo, 1995. El mito del alma, 2001. Y la religión Vaya Timo, 2009, entre otras obras. Este notable intelectual publicó hace 4 años un libro íntegramente dedicado a probar la historicidad del Galileo y refutar las teorías mitistas que la industria cultural ha puesto en boga. La existencia histórica de Jesús, las fuentes cristianas y su contexto judío. Para quienes se interesen en este tópico y desean tener un conocimiento más profundo de él, su lectura resulta ineludible. Excede el propósito de este ensayo dar cuenta detallada de la evidencia interna a favor de la historicidad del Nazareno y su tentativa mesiánica. ¿Qué se entiende por evidencia interna? Los expertos denominan de ese modo a las fuentes cristianas más tempranas, menos extemporáneas, es decir, las fuentes producidas al interior de la iglesia primitiva durante el período apostólico. Concretamente, los libros que conforman el Nuevo Testamento, en especial los evangelios sinópticos y las cartas paulinas. Pero el presente artículo, como anuncia su título, se circunscribe a la evidencia externa o extracristiana, testimonios judíos y paganos, y a decir verdad, pasar revista a la compleja problemática de las fuentes neotestamentarias, por muy sucintamente que se lo haga, demandaría un desarrollo argumentativo aparte en otro ensayo. Por otro lado, esa tarea afortunadamente ya ha sido realizada y de manera más que satisfactoria por diversos eruditos, Puente, Ojea y Piñeiro, entre otros. No obstante, quisiera explicar en pocas palabras por qué razón resulta válido para quienes participan sin condicionamientos religiosos de la búsqueda del Jesús histórico hablar de evidencia interna. Puente, Ojea, Piñeiro y muchos otros estudiosos exentos de compromisos fideístas consideran que si el mito de Cristo hubiese sido construido ex nihilo o desde la nada, sin ningún personaje histórico de referencia y solo a partir de diversas tradiciones religiosas y filosóficas provenientes del judaísmo y el paganismo, tal como sostienen los mitistas, no adolecería de contradicciones internas tan numerosas y comprometedoras en aspectos capitales. Es evidente que los redactores del Nuevo Testamento tuvieron que vérselas con una tradición oral muy vigorosa y bien asentada, de modo que no era posible para ellos ningunearla e inventar desde cero una nueva revelación perfectamente subordinada a sus presupuestos teológicos. Debieron, por el contrario, reelaborar con sumo esfuerzo dicha tradición preexistente, adecuarla laboriosamente a sus novedosos planteamientos dogmáticos y aunque hicieron un buen trabajo, no pudieron evitar que quedaran huellas de la antítesis radical entre la vieja fe judeocristiana y la emergente doctrina cristológica y soteriológica de Pablo. Dicho metafóricamente, no existe el crimen perfecto y los bibliólogos modernos
merced a un detectivesco análisis crítico filológico, han logrado deconstruir todos y cada uno de los libros que integran el canon neotestamentario. En suma, el personaje de Jesús de Nazaret, si el personaje de Jesús de Nazaret fuese pura invención, un mero artilugio literario al servicio de intereses teológicos, su correspondencia con el Cristo paulino juánico no sería tan problemática como de hecho lo es. En palabras de Puente Ojea, autor materialista y ateo, varios años después, en otras de sus iluminadoras obras históricas acerca del conato mesiánico de Jesús y los orígenes del cristianismo, el autor español habría de precisar su tesis del siguiente modo: nadie asume artificialmente datos o testimonios que dañen a sus propios intereses, a no ser que exista una tradición oral o escrita que sea imposible desconocer, en cuyo caso solo resta el inseguro expediente de reinterpretarla o remodelarla, tergiversando su sentido genuino. El deseo de apuntalar históricamente el nuevo mensaje soteriológico, cuestión que aún no le preocupó a Pablo, obligó a los evangelistas a usar reiteradamente, casi siempre de modo intermitente y elusivo, tradiciones muy antiguas sobre actitudes y palabras del Nazareno. De este precioso material que podríamos calificar de furtivo, puede inferirse con estimable seguridad que Jesús fue un agente mesiánico que asumió sustancialmente los rasgos básicos de la tradición davídica popular y de la escatología de origen profético, aderezadas con acentos apocalípticos. Su mensaje anunció la inminente llegada del reino mesiánico sobre la tierra de Israel, transformada por una suerte de palingenesia, un reino en el que lo religioso y lo político aparecían fundidos, solo disociables con la mentalidad occidental, para entrar en el cual el arrepentimiento y la reconversión espiritual, techua metanoia, resultaban inaplazables y eran requisitos indispensables para la intervención sobrenatural de Dios. El verdadero tour de force que significó remodelar este material y verterlo en las categorías del misterio cristiano exigió una fe ciega y se desarrolló mor rabínico según la costumbre de los rabinos, es decir, acudiendo al argumenta scripturae, argumentos de la autoridad tomados de las escrituras, y a los vaticinia ex eventio, profecías apócrifas formuladas con posterioridad a los hechos, aislándolos de sus contextos e integrándolos en una interpretación tipológica y alegórica extravagante e inverosímil. Algunas acotaciones. No quisiera dar finalización a este ensayo sin antes hacer una observación crítica en relación al analogismo, otro argumento falaz harto frecuente en la producción historiográfica de los negacionistas y que el documental Zeitgeist ha propagado
como peste con esta facilidad que da el encumbramiento postmoderno del pensamiento light. El analogismo constituye en general la principal, sino única vía positiva de demostración transitada por los adalides de la teoría del mito de Cristo. De la vía negativa me ocupé hasta ahora. La disquisición será forzosamente breve, porque ella también excede la finalidad de este ensayo. Un ensayo que, si bien se refiere a la historicidad de Jesús y polemiza con el mitismo, está focalizado en la cuestión de las fuentes primarias extracristianas. Fe. Los negacionistas alegan que Jesucristo es un personaje pseudohistórico, una mera creación literaria, un mito sincrético in totum, porque su trayecto biográfico presentaría demasiadas coincidencias llamativas con el de otros profetas como Buda, Gautama, Zaratustra y Mahoma, y porque su caracterización teológica tendría sospechosos paralelismos con la de otras divinidades encarnadas como Horus y Krishna, algo que resultaría manifiestamente inverosímil desde un punto de vista histórico factual. A continuación expongo mis objeciones. 1. Es necesario una vez disociar analíticamente en este constructo ideológico bifronte que es Jesucristo, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. 2. Las coincidencias no son en rigor de verdad tantas como se cree, no al menos si se las compara con las discrepancias. Son estas las que prevalecen y de modo contundente. 3. Dichas coincidencias no resultan significativas en lo concerniente a la cuestión de la historicidad de Jesús, ya que son de orden extremadamente genérico, perfectamente atribuibles a ciertos patrones generales de la religión per se, como el antropomorfismo, tendencia a humanizar los dioses por distintas vías: filiación divina, encarnación, muerte y resurrección, concepción milagrosa, nacimiento profetizado, etc. O bien propios de la extensa familia de las religiones proféticas de salvación, revelación divina, llamamiento a una ética superior, énfasis en la purificación y salvación del alma, centralidad de la figura carismática del profeta, impronta plebeya, enseñanzas morales y teologales a través de proverbios y parábolas, predicamento itinerante, presencia de discípulos, etc. 4. La historia abunda en coincidencias parciales, pero ellas no necesariamente son atribuibles a procesos espontáneos o inducidos de transmisión cultural, ya sea en el espacio a partir de un único centro generador, difusión, o bien en el tiempo a partir de un origen ancestral común, derivación. Muy a menudo esas coincidencias se deben simplemente a dinámicas de desarrollo endógenas, separadas, independientes unas de otras. La mayoría de las teorías sincretistas propuestas por los autores mitistas son tributarias de un hiperdifusionismo y un hiperderivacionismo anacrónicos que las ciencias sociales hace ya décadas arrojaron al cesto de residuos pseudocientíficos. Un hiperdifusionismo y un hiperderivacionismo que, para ser francos, muy francos,
las aproxima peligrosamente a las disparatadas investigaciones de mitómanos como Erich von Daniken, Jacques de Mahieu y Thor Heyerdahl, cuya principal máxima metodológica vendría a ser esta. Dos puntos. Si se parecen en algo, seguro que deben tener un origen común. Y si ese origen común no está en Egipto ni el lejano oriente, ha de buscarse en la Atlántida o alguna civilización extraterrestre. Los negacionistas también son propensos a las falsas analogías, pero en sus elucubraciones, por fortuna, no llegan tan lejos como aquellos autores, ya que su sano escepticismo ateo o agnóstico los protege de la egiptomanía, el atlantismo, la ufología y otras variantes extremas de la pseudociencia. Quinto, la abrumadora mayoría de los eruditos no han hallado pruebas convincentes de que el proceso de sincretización subyacente al mito del Cristo haya tenido horizontes de referencia tan lejanos como los que arguyen los mitistas. La tesis hiperorientalista, influencia del budismo, por ejemplo, cuenta con muy escaso crédito entre los estudiosos. Predomina ampliamente la opinión más cauta de que el cristianismo surgió como una fusión entre el judaísmo, la metafísica neoplatónica y las religiones teosofías del Mediterráneo oriental helenístico. 6. Aun cuando el mito de Cristo fuese el resultado de un singularísimo proceso de sincretización religiosa a gran escala, eso no demostraría per se la inexistencia histórica del rabí Galileo Jesús de Nazaret. Las osadas especulaciones de la mitología comparada y las circunspectas indagaciones de la historia fáctica discurren en planos diferentes. Por lo tanto, insistir ad nauseam en la presunta artificiosidad y falta de originalidad del mito de Cristo no constituye ninguna panacea probatoria en lo atinente a la historicidad del Galileo. 7. La historia contemporánea ofrece innumerables ejemplos de profetas o gurúes 100% reales, rigurosamente documentados a través de la prensa gráfica, la radio, la televisión e internet, que se asumen y o son aclamados por sus seguidores como divinidades encarnadas, siguiendo, reciclando o sincretizando pautas mitológico-religiosas tradicionales más o menos generales. Satya Sai Baba, el Dalai Lama, Jiddu Krishnamurti, Meher Baba y un largo etcétera. ¿Por qué entonces habría de ser algo tan problemático aceptar la historicidad de Jesús de Nazaret, depurándola cuidadosamente del mito paulino de Cristo ideado ex post facto como algo altamente probable o al menos perfectamente verosímil? Que la divinidad y milagros atribuidas a Sai Baba y otros santones sean falsos y reales no quiere decir que dichos personajes necesariamente también lo sean. El mismo razonamiento cabe aplicar al caso del Nazareno. El sobrenaturalismo y la milagrería de los cristianos no demuestran que Jesús sea un factoide. Una cosa es determinar por caso si el episodio evangélico de la multiplicación de los panes y peces es o no verídico. Claramente no lo es. Y otra cosa muy diferente es determinar si por debajo del mito de Cristo, cubierto por una
espesa capa de tradiciones piadosas y dogmas teologales, subyace o no un personaje histórico real. Reflexiones finales. Flaco favor le hacen al ateísmo los historiadores ateos que en su afán febril de llevar agua para su molino a como dé lugar ofrecen el penoso espectáculo de tirar por la borda la seriedad intelectual y la ecuanimidad de juicio. La suya es, parafraseando al filósofo Spinoza, una pasión triste. Su obtuso negacionismo, lejos de enaltecer la concepción irreligiosa del mundo como si lo hicieron pensadores de la talla de Protágoras, Holbach, Feuerbach, Bakunin, Marx, Nietzsche, Faust, Sartre, Camus, Russell y tantos otros, la rebaja. Tal como ha aseverado Puente Ojea con su habitual perspicacia y claridad. Parece evidente que el gran error que ha cometido la llamada escuela miticista de la investigación de la fe cristiana es haber funcionado de modo idealista y sin herramientas ideológicas en sentido marxista, al no advertir la dualidad histórica radical entre Jesús y Cristo y al tratar como un referente el inexistente personaje inventado y llamado Jesucristo, que en un concepto autocontradictorio que intenta amalgamar dos términos inalcanzables, uno realmente existente, el pretendiente mesiánico judío, y el otro, un Dios imaginario como el de los cultos de misterios. Tal vez una militancia atea llena de una motivación encomiable llevó a los mitólogos a perder de vista las exigencias metodológicas del estudio del fenómeno cristiano, para el cual el complejísimo factor ideológico figura en primer plano, como diría un apologista de la labor historiográfica del cristianismo, con métodos marxianos. Archibald Robertson: hay que huir de caer en la trampa de los ateos de aldea, village atheistics, distinguiendo cuidadosamente el debate sobre la existencia de Dios de la cuestión de la existencia del Jesús histórico de las fuentes cristianas. El Cristo consustancial con la divinidad es una fabricación paulina, pero el Jesús aspirante a Mesías es un personaje inequívocamente histórico y suficientemente identificable en los documentos bíblicos conservados. Ateísmo de aldea. Me gusta esta frase. Es una excelente caracterización y con ella concluyo. He concebido y escrito este ensayo, pues, como una crítica atea al ateísmo de aldea que exhiben con desparpajo los negadores de la existencia histórica de Jesús. Lo he concebido y he escrito en honor a la verdad, la misma motivación que llevó a John Stuart Mill a escribir palabras que he citado en el comienzo y como a modo de epígrafe, un epígrafe cuya inclusión confío a quienes se hayan tomado el trabajo de leer pacientemente de todo el texto, les resulte ahora plenamente justificada. Por demás, y afortunadamente no es preciso plegarse a la moda del mitismo para poder ser ateo, porque ateo no es quien niega la existencia de Jesús, apenas un hombre de carne y hueso. Ateo es quien niega la existencia de Dios. La verdadera batalla entre el ateísmo y la religión
no se libra en el terreno de la crítica filológica y la mitología comparada, sino en el campo de la reflexión filosófica y la praxis política. Menos mentalidad de campanario, pues, y más espíritu prometeico. Esto es lo que la noble causa del humanismo ateo necesita. Federico Mares. Para el materialismo histórico, las formas colectivas de conciencia de las cuales las religiones y las mitologías forman parte, se hallan determinadas por el contexto histórico-social. Esto es, condicionadas primariamente, aunque no exclusivamente, por la estructura económica y las relaciones de clase. Lo que el análisis ideológico marxista pretende es precisamente develar y comprender en concreto esa determinación, ese condicionamiento. Este es el método crítico magistralmente utilizado por Puente Ojea en su precitada obra La formación del cristianismo como fenómeno ideológico. Puente Ojea. Gonzalo, la existencia histórica de Jesús, las fuentes cristianas y su concepto judío, Madrid, siglo XXI. En otro de sus escritos, el intelectual español acotaría: no parece creíble, aunque casi nada sea inverosímil en cuestiones históricas, que la polémica ideológica que recorre el Nuevo Testamento en torno a su protagonista principal, Jesús, hubiera sido un capricho de la imaginación teológica o del arte narrativo de un grupo de improvisadores. La dogmática de la Iglesia, con su labor falsificadora de la fallida empresa mesiánica de Jesús, del Jesús histórico, fue la causa mayor de que la existencia real de Jesús haya sido puesta en cuestión, no solo por los mitólogos, sino también por los que no creen en los entes metafísicos o sobrenaturales con pretensión de realidad extramental. En este amplio contexto, la empresa negadora de la existencia de Jesús podría decirse, al menos en cierto sentido, que deriva de la errónea reducción espiritualista inducida por la doctrina eclesiástica de la naturaleza dual del llamado equívocamente Jesucristo como nombre propio de un ente supuestamente humano, pero que tanto por su origen divino como por su destino final de Salvador milagroso, fue siempre un ser radicalmente divino en su sentido riguroso de la palabra. En Piñeiro, Antonio. ¿Existió Jesús realmente? El Jesús de la historia a debate, Madrid, Raíces, 2008, página 197. Punto final de este ensayo.